Y él dijo, ingresar clandestinamente no es razón para expulsar a alguien. Y después cuando fueron al Tribunal Constitucional, de ahí, ¿saben quién firmó, por ejemplo, el patrocinio para ir al Tribunal Constitucional para evitar el cambio de ley para moderar la migración? Gonzalo. Jaime Gajardo, el actual ministro de Justicia. Entonces, todo eso generaba estas condiciones y ellos dijeron que, y hay un tema bien ideológico. El ministro de Justicia fue al Tribunal Constitucional para... Dos veces. Dos veces, para que los haitianos que querían que entraran de manera clandestina a Chile no se les exigiera una visa, pudieran llegar y entrar. Los ciudadanos haitianos que entraran como turistas, que se les empezara a pedir visa de turismo, para que no entraran sin demostrar o sin pedir visa antes de venir. Eso fue el año 2018, lo que terminó en la práctica con la migración haitiana y los vuelos LO. Eso fue, junto con las querellas, lo que finalmente quebró LO. Y el 2021 fueron al Tribunal Constitucional para, 1, que el gobierno no pudiera poner visas. 2, que el gobierno no pudiera expulsar. 3, que el gobierno, por ejemplo, en casos donde venían niños no acompañados, no pudiera ayudar a reunificar en el país de origen. Y por eso también los problemas que tenemos en el norte, ahora que estaban hablando de los niños, la cantidad de niños que se ocupan como pasaportes humanos. Si el tema es muy preocupante y muy grave, y realmente, eso sí, yo sí agradezco que había un cambio cultural en el discurso que tenía la centroizquierda. O sea, a mí me dieron muy duro con ese tema. Humanos, sino que, no solamente como pasaportes humanos, sino que también en muchas ocasiones como parte de las operaciones del crimen organizado. En los últimos 5 años ha aumentado en un 25% la participación de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos que están asociados al narcotráfico. Incluso los utilizan con todo un escalafón que primero van a espiar y luego les van dando más responsabilidades hasta que ya pueden movilizar incluso los vehículos en los que se transportan los narcotraficantes que están en estas bandas de crimen organizado. Entonces yo me pregunto, por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros adoptar medidas que dejen fuera de nuestro sistema de educación pública, ¿verdad?, a quienes son hijos de migrantes, para que caigan precisamente en estas redes? O sea, creo que también ahí hay que tener un discurso consistente y responsabilidad de Estado respecto de las infancias. Pero me quiero detener en lo que decía el exdirector respecto del empadronamiento y las personas que están en situación clandestina. Yo entiendo que hoy día el empadronamiento y el empadronamiento biométrico tiene un sentido de generar mayor control en la migración y precisamente poder identificar respecto de los clandestinos quienes tienen algún antecedente penal y así generar las expulsiones que correspondan. Por lo tanto, también desde ahí entiendo la priorización del que él hablaba de una manera bastante crítica y me parece que es correcto porque finalmente nosotros lo que queremos es un control migratorio ordenado, poder identificar quiénes tienen antecedentes, quiénes han cometido delitos, a quiénes hay que expulsar, cómo hay que expulsarlos y respecto de los demás poder generar las condiciones. Pero sobre las infancias a mí sí me preocupa muchísimo esto que se diga que hay que generar una suerte de discriminación a la hora de acceder a la educación pública. ¿Por qué? Porque los datos no mienten y lamentablemente hoy día los niños, niñas de cualquier nacionalidad, cuando están en una situación de abandono, son las presas fáciles del crimen organizado. Asumiendo la pregunta de Camila también a Álvaro, cuando se hace el control biométrico, es efectivamente para ver quiénes tienen una capacidad o que haya entrado gente que tiene antecedentes delictuales. Y si eso es así, ¿cómo lo haces en el caso de Venezuela? ¿Con quién lo rechequeas? ¿Con quién lo chequeas al otro lado? Si no tenemos ningún tipo de información. Por ahí, dos temas. Uno, yo comparto con la diputada, ese fue como el gobierno presentó el registro biométrico. Eso fue lo que dijo el subsecretario Monsalve, pero la semana pasada el subsecretario Cordero, en un evento en la CEPAL sobre el ACNUR, sobre el VAS 40 Cartagena, dijo que no, que efectivamente el proceso biométrico era un compromiso con la regularización, que es concordante con lo que se publicó y lo sacó la Contraloría en diciembre del año pasado, en el capítulo 6, que dice exactamente lo mismo, que aquellos que ingresaron clandestinamente y tienen arraigo o laboral o familiar pueden verlo. Yo creo que sí hay que buscar una solución, o sea, no estoy diciendo que esto es blanco-negro y hay procesos intermedios. El tema de niñez es por lejos el más trágico, por lejos. Y yo creo que en general que han hecho los países exitosos en materia de migración, Canadá, Nueva Zelanda, algunos países nórdicos, son mucho más proactivos con respecto a los flujos. O sea, no son procesos de regularización, sino que son patrocinios desde las regiones y desde las comunas. Y otro sentido que el gran problema que hay, que sí puede ayudar un poco en el sentido que estaban mencionando, es que la migración hoy en día está muy concentrada en prácticamente 4 o 5 regiones que tienen más del 10%, algunas del 20%, y otras que tienen menos del 3%.
si uno genera un incentivo de movilidad, porque el migrante tiene más flexibilidad, se mueve mucho más. Mi bisabuelo llegó a Italia, se bajó del barco porque el barco se echó a perder y se bajó en Talcahuano y puso un almacén, pero el barco iba a Viña del Mar. Ahí fue un poco circunstancia, y con un trabajo, con una movilidad interregional, uno podría ocupar cupos de forma más efectiva. Fidel, ¿te quiere preguntar algo? No, solo que no se instalen situaciones que no son verdaderas. Por ejemplo, cuando Camila hace un rato plantea que Perú está expulsando a los migrantes, ¿sí? suena como un titular bonito, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo la ley claramente es que aquí el que no tenga un medio identificatorio válido para presentar ante la autoridad que se ha expulsado, no es que van a expulsar a todos los inmigrantes, que quede claro. Y lo segundo, para que tampoco quede instalado este hecho como que aquí el inmigrante tiene un privilegio respecto a nuestros compatriotas, eso no es así. Y voy a dar solo un ejemplo, en un tema que yo conozco porque lo trabajo diariamente en mi distrito y en mi región, que es el tema de la vivienda. No hay privilegios, por ejemplo, en el acceso a la vivienda de un inmigrante respecto a un nacional. Pueden participar cuando ya están regularizados, pueden ser parte, pero representan un 0,7% de los comités de vivienda de las miles de familias. Termino con lo siguiente, cuando Pancho Rego y Giovanni dicen que una buena de este gobierno, ahí hay una buena. El plan de emergencia habitacional en Chile ha entregado miles de soluciones habitacionales sin deuda. Pero no va a cumplir. Pero vamos avanzando, y eso no importa. Miles de chilenos tengan su casa propia. Miles de chilenos tengan su casa propia, un orgullo para nosotros. No nos sacamos el tema. Quiero hacerte una pregunta, Álvaro, y voy contigo, Giovanni. Aguántame un poquito. Te quiero hacer una pregunta porque hoy día tú me decías que el gran responsable de lo que sucedió hoy día afuera del Estadio Víctor Jara es el ministro de Justicia, Gajardo, en parte. Quiero entender un poquito porque este ministro ha estado pasando colado. Quiero que me cuente un poquito el perfil de este ministro y dónde ha estado haciendo, digamos, cosas para que esté pasando esto, digamos. Mira, hay dos temas que a mí me preocupan mucho del Ministerio de Justicia, que son responsabilidad directa del ministro Gajardo. Acá, eso sí, lo que hizo el empoderamiento para el RUN no tenía que ver con la regularización. Eso fue un cruce extraño, pero ocurrió. Puede mejorar comunicacionalmente siempre. No hay político que no se queje del tema comunicacional. Pero, dicho eso, hay dos temas que me preocupan mucho de justicia. El año 98, Chile firmó lo que se llama el Tratado de Estrasburgo. El Tratado de Estrasburgo sirve para trasladar personas condenadas. ¿Por qué es relevante? Porque el 70% de los presos extranjeros en nuestras cárceles están en un país con el cual tenemos convenio. Se ocupa muy poco. 70%. Y es difícil, pero hay que hacerlo. Se ocupa muy poco en Chile. Entonces, yo estoy hablando de que hay más de 9.000 extranjeros presos. Solo expulsando a la mitad, porque todo es difícil, y que cumplen la condena en el país de origen para que no haya impunidad, ya disminuyes la presión de forma brutal en las cárceles. En Tarapacá es el 52% de los presos. En Antofagasta el 35%, en la metropolitana supone el 10%, y la población migrante en Chile el 8%. Entonces, eso uno. ¿De quién depende ese tema? Del Ministerio de Justicia, que tiene un departamento de Relaciones Exteriores solo para eso. Si tú generas un convenio con Colombia, sube al 95%. Y el segundo tema que me preocupa tiene que ver con esta lógica del registro civil, pero también tiene que ver un poquito con la AFP, porque de estos 182.000 dijeron que 150.000 están trabajando sin autorización. Muchos trabajan aplicaciones de reparto y otros. Pero cuando se genera esta petición al registro civil, piden, uno, tener contrato de trabajo. Un contrato de trabajo se puede firmar con pasaporte, con DNI, pero no te piden tener autorización de trabajo o visa. Y ahí está el vacío, ahí es donde está el problema. Porque mucha gente cree que al tener este número está habilitado para trabajar y realmente no está. Y eso es una reforma que puede impulsar el Ministerio de Justicia. Más allá de las preferencias ideológicas del ministro, militante del Partido Comunista, 2 veces fue al Tribunal Constitucional para tratar de evitar avance. ¿Él fue al Tribunal Constitucional para evitar qué cosa? Ley de migración. No, pero en 2018 muchos se olvidan.